Hola, ¿qué tal a todos amigos? Estamos todavía en el Congreso de Optometría aquí en Guadalajara y ahorita tengo el gusto de tener a varias personalidades conmigo con quien vamos a platicar cosas de lentes de contacto sobre algunas preguntas que dejaron en el post de Instagram y me gustaría que ellos las contestaran para que vean que son directamente los fabricantes quienes dan ciertas instrucciones. Muchas veces hablo de algún tema en el canal y la pregunta es, oye, pero a mí me dijeron esto en donde yo los compré. Y pues les tiendo a contestar basado en lo que yo conozco de las instrucciones que dan los fabricantes. Pero qué mejor que sean ellos mismos quienes nos lo platique, que lo sepan ustedes de voz de ellos. Y pues bueno, me gustaría que se pudieran presentar. Yo creo que primero las damas y de ahí ya vamos continuando. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, me presento, mi nombre es Iris Hernández, soy licenciada en optometría y bueno, así como comentas, pues soy encargada de educación, ¿no? Tanto para el paciente y los optometristas en la empresa Bausch & Lomb. ¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo Pintor, yo soy gerente de educación profesional, educación clínica para Cooper Vision, la compañía de lentes de contacto para América Latina. Un gusto estar aquí. Mi nombre es Luis Villar, yo soy parte del equipo de educación profesional para Johnson & Johnson México. Y bueno, un gusto estar con ustedes compartiendo información. Muchas gracias. Ellos se acaban de presentar mencionando como la casa que fabrica los lentes, pero a ustedes tal vez les va a sonar más común escuchar nombres como Biofinity, Acuvue, Softlens y demás. Ellos son casas que fabrican y tienen diferentes marcas dependiendo del lente de contacto, pero en general vamos a hablar de cosas que son inherentes a muchos temas independientemente de la marca que se esté hablando y pues de ahí ver qué nos platican. Una pregunta que se repite muchísimo es que, oye, me dijeron que en donde los compré, que si no usaba mis lentes todos los días, los podía usar hasta 3 meses, o me dijeron que este mismo que tú me estás diciendo que dura un mes, pues que duraba 3 o algo similar. No sé ustedes qué pueden platicar, ya sea referente más o menos a cómo son el reemplazo de sus marcas, pero en general sobre qué pasa o qué riesgo hay si lo usas más de lo que cada marca dice debe cambiarse. No sé. Ok, bueno, a mí me llamó mucho la atención, me gustaría tocar el punto de que no usas los lentes todos los días, ¿no? Igual y ya cuando reemplazas los lentes no con frecuencia como es el mes, pero creo que hay una parte importante y creo que hay muchos de los pacientes que solamente utilizan de manera ocasional los lentes de contacto. Entonces, bueno, en ese aspecto no es que los puedas usar o los tengas que usar 30 puestas o el lente lo puedas usar 30 puestas. Finalmente, el lente tiene una duración de un mes. A mí me gustaría compartir que realmente una de las grandes opciones para aquellos pacientes que lo utilizan de manera ocasional, yo a mis pacientes y las recomendaciones que les doy es definitivamente lo ideal es usar lentes de reemplazo diario, que son solamente me lo pongo hoy, lo tiro en la noche, si lo voy a usar el sábado, el domingo utilizo uno nuevo y ya si entre semana utilizo mi armazón, pues yo puedo utilizar siempre un lente de reemplazo diario, porque finalmente el utilizar o querer utilizar un lente mensual solamente de manera ocasional hace que yo pierda las cuentas en cuánto me llevo con el lente de contacto, que no le cambie la solución, entonces esto podría hacer como otras complicaciones. Entonces lo ideal es utilizar lentes de reemplazo diario cuando solamente es de manera ocasional. Ok, pues ¿qué pudieran agregar ustedes, Luis y Ricardo? De acuerdo, existen diferentes lentes de contacto que solucionan los problemas de visión de los pacientes. Para nuestro caso tenemos lentes desechables de un solo uso o uso ocasional y también lentes mensuales. Entonces, de acuerdo a la prescripción que le haya dado su especialista, los usuarios deben de apegarse a esto para poder tener en realidad un beneficio de salud y mantener la calidad de visión por mucho tiempo. Cuando tratamos de sobreutilizar, de alargar la vida de uso de los lentes de contacto, empiezan a aparecer algunos problemas relacionados a enrojecimiento, resequedad, incomodidad, infecciones, eventos adversos que llamamos, y que pueden terminar de una forma agresiva y molesta para sus ojos. Entonces sí es importante apegarse al tiempo y la recomendación. Reitero, para los lentes que nosotros distribuimos en el mundo es un solo uso o 30 días. Esa es la opción. Sabemos que hay lentes de mayor duración, quizás algunos lentes rígidos o algún diseño especial que seguramente puede ser de un año, pero blandos
hoy día comúnmente son las mejores opciones que entendemos podemos ofrecer para garantizar salud, comodidad. Ok. ¿Algo más que agregues, Luis? Sí, yo quisiera como empezar a cambiar ese vocabulario que utilizamos, porque la palabra duración no es como la más correcta. Siempre el paciente, el usuario final, los que utilizan el producto, piensan que duración es que el lente se acaba o se deshace o se desintegra. Ajá. Y esto no es así, ¿no? El lente de contacto al final del día, el material del que está hecho es un polímero, es un plástico. Y entonces es muy importante atender la recomendación del especialista, porque inclusive en los reemplazos que existen hoy en día, en donde están los 30 días, 2 semanas o el de un día, puede variar de cada paciente porque pues no todos los ojos son iguales y hay algunos ojos que requieren un reemplazo más corto, algunos un tiempo mayor. Va a depender mucho de esta variabilidad que ellos tengan. Algo que decía a un principio Iris, que era, yo lo quiero usar ocasionalmente, la opción del desechable de un día, todos los laboratorios hoy en día tenemos una opción de desechable de un día, que a mí me parece una opción muy buena. Y cuando yo no lo voy a utilizar todos los días, pues también el que el lente de contacto se quede en el estuche, en la solución, pues crea ahí una situación de contaminación que puede generar algunos daños, lo que comentaba Pintor. Por eso es muy importante que la solución se tenga que estar cambiando todos los días. Y si no entro en ese reemplazo, pues que mi especialista me pueda recomendar algún otro en donde yo lo voy a usar de manera ocasional. Es decir, vale la pena estar revisando esos temas de cómo pienso usar el lente de contacto de acuerdo a mi estilo de vida. Bueno, y tomando esto en cuenta de que, como mencionas, Iris, que hay personas que dicen, no, es que yo lo voy a usar como a veces, o hay personas que pues tienen el lente de armazón también, que es lo que debe ser, o sea, debemos tener nuestro lente de descanso, pero que por alguna situación pasaron varios días que no usaron el de contacto y se quedó en el estuche, en la solución. ¿Es recomendable que se quede así tanto tiempo? ¿Ustedes de este tema qué pueden decir? ¿O qué le aconsejarían a la gente que, pues por algo, o sea, porque salió a la carrera, porque se le acabó la solución y pues mejor no me los pongo y que se queden en la que ahí tengo? ¿Qué sería lo mejor para estas personas que les llega a pasar eso? Ok, tocas un punto súper importante, la solución de lentes de contacto. De hecho, algo de lo que nos hemos enfocado mucho este año es que los usuarios, los pacientes o los clientes no vean la solución como que solamente es algo que hidrata o hace que el lente... Exacto, es lo que iba a decir. Yo cuando me dicen, me da una agüita para lente de contacto, ¿no? O un líquido, no. Es como su nombre le dice, es una solución multipropósito, o sea, la solución tiene muchas funciones. Ajá. Finalmente, cuando nos colocamos un lente de contacto, inmediatamente cuando se coloca en el ojo, empieza a pegarse, digamos, ciertos componentes ya sea orgánicos, que son propios de la lágrima, como grasa, moco, el polvo, o sea, la contaminación, y entonces ese tiene que llevar un proceso de desinfección, ¿no? Entonces, las soluciones de lente de contacto es parte importante para los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo dejo mucho tiempo? Una vez también la solución, una vez que está abierta, se puede contaminar. De igual manera cuando está en el estuche. Entonces, lo ideal es que si el lente de contacto no se utiliza, máximo tiene que estar una semana. Si yo no utilizo el lente, tengo que sacar el lente, si no lo ocupo, lo limpio, le vuelvo a hacer el protocolo de limpieza como si me y lo puedo volver a guardar, ahorita como y si lo me lo voy a hubiera guardar. quitado. ¿Y cuál es el protocolo? Me voy a tomar un poquito, de tiempo porque es muy importante. Te retiras el lente de contacto, lo colocas en la palma de la mano, frotas. El frote es súper importante. Perdón que lo diga un poco burdo, pero es como si yo quisiera lavar una prenda y no la tallara, ¿no? Obviamente no le voy a quitar lo sucio, si solamente la meto en el jabón. Es un poco burdo lo que estoy diciendo, pero es para que podamos como comprender un poco que definitivamente tenemos que frotar. Tenemos que, ya que lo frotamos, lo enjuagamos, lo colocamos en el estuche y llenamos el estuche totalmente de solución y lo dejamos toda la noche. La solución se tiene que tirar todos los días cuando lo colocamos en la mañana. Porque es nuevamente como si yo quisiera lavar una misma prenda o guardar una prenda con un agua sucia, ¿no? Entonces es muy importante todo este protocolo. La solución del lente de contacto no sirve para solamente mantener el lente hidratado y que no se seque y no se ponga duro. Tiene funciones, limpia, desinfecta y humecta, por eso se llama solución multipropósito. ¿Qué opinas, Ricardo? ¿Totalmente de acuerdo? ¿Agregas algo extra? Creo que cuando hay el interés de utilizar lentes de contacto, necesita conversar con su especialista y contar un poco de su estilo de vida, el a qué se dedica, cuáles son sus pasatiempos, qué le gusta, para que en realidad entienda cuál va a ser el mejor diseño, el mejor esquema de reemplazo para su caso.
De lo contrario, tal vez no se va a pegar a la mejor opción, puede ser un lente de alta calidad, pero no es el más favorable para sus actividades. Entonces es muy importante decir, yo estoy bien con mi anteojo, los utilizo tal vez solo fin de semana o para ciertas actividades deportivas, eventos sociales. Eso define mucho cuál es el mejor lente. Entonces evitaría situaciones de tratar de cuidarlo, porque al principio puede lograrlo, pero después tal vez va a olvidar o va a caer en ese esquema. Entonces es importante contar esto para encontrar la mejor opción. Yo partiría de una definición que estamos utilizando últimamente que se llama cuando un lente de contacto es saludable y cuando no lo es. Entonces, cuando un lente de contacto es saludable, es un lente cómodo, es un lente fresco. Prácticamente cuando lo sacas del estuche nuevo, eso es lo que te da comodidad. Cuando yo lo someto a situaciones que están fuera del protocolo que el especialista me dio, lo empiezo a volver insalubre y entonces empiezo a tener molestias. Esto de lo que comentaban de dejar un lente de contacto en un estuche, pues dentro de la solución empieza a contaminarse y lo empieza a dañar. Y esto nos puede llevar a procesos de incomodidad a mi paciente de un lente no saludable. Por lo tanto, algo que lo que estaban comentando, yo estoy muy de acuerdo en que yo tengo que saber escoger cuál es el lente de mi paciente. Porque una es que el paciente tenga estas actividades de estilo de vida en donde no va a usar siempre el lente de contacto, lo va combinando, y entonces no tiene caso que lo tenga una semana y solamente lo use un día o 2 a la semana. Lo cambiamos de reemplazo o de modalidad. Y si mi paciente es un paciente que tiene muchas actividades durante el día, o sea, yo tengo muchos ejemplos en la cabeza de el que trabaja y estudia o el que tiene una jornada muy larga, que no va a llegar a lavar su lente de contacto. Yo tengo que entender también el tema de practicidad. Entonces hay pacientes que, bueno, yo soy un paciente de esos, yo odio lavar los lentes de contacto, yo prefiero usar un lente de contacto y en la noche tirarlo a la basura, eso me da mucha comodidad y practicidad y hace más sencilla mi día a día. Un paciente que viaja, por ejemplo, podría entrar en este rubro. Entonces es muy importante entender cuál es la necesidad del paciente, porque a veces pensamos solamente en que es que esto me va a salir más caro. No pensemos en costo, tenemos que pensar en costo-beneficio. ¿Cómo me beneficia utilizar un producto que sea más sencillo de usar? Bueno, bajo esto que están platicando, otro de los temas se puede aquí hilar. No es que haya un mejor lente de contacto. Cada una de las casas tienen diferentes marcas, diferentes variantes en cada una de las características, el reemplazo, la graduación, diferentes situaciones. Entonces, ¿hay un mejor lente de contacto en general, como el ganador sobre todos, o hay un mejor lente para cada persona? Bueno, yo creo que sí es importante considerar que esta industria avanza también con tecnologías, con nuevos materiales, son dispositivos médicos que son estudiados y que son sistemas perfectibles, que buscamos mejorarlos. Se cuentan con departamentos de investigación, desarrollo, que van avanzando y van encontrando la mejor alternativa que pueda ser más compatible el producto, mejor aceptado en los tejidos. Entonces sí tenemos productos que van superando la historia de lentes que anteriormente nosotros mismos desarrollamos y va con base en el estilo de vida, en el ambiente al que los pacientes se enfrentan y poder garantizar esto, o sea, hay que buscar comodidad. El que le va a encajar mejor a los ojos de cada paciente. Sí, el especialista tiene muchas opciones. Yo reflexionaría, quien puede estar escuchando, si ya utilicé algún lente y tuve algún problema, me fue mal. Hoy hay nuevas alternativas que lo que hace 5 o 10 años utilizábamos incluso y puede ser una opción para ellos. Entonces, eso no es una constante, no son los mismos lentes que tenemos hoy a la historia anterior. Y esta parte es muy importante porque hay una como evolución lógica de todo en tecnología y en lentes de contacto no es la excepción. Existían materiales que anteriormente te limitaban en tiempo, en horas de uso, en comodidad, que hoy en día han sido superadas. O sea, hoy en día hablamos de mayor comodidad, de mejor calidad visual, y esto hace que yo pueda escoger como especialista de una gama de diferentes opciones para diferentes necesidades. Cada laboratorio tenemos diferentes marcas de un mismo producto, diferentes nombres, para atender las diferentes necesidades que pueda tener los diferentes pacientes en los estilos de vida que hemos mencionado durante esta charla, ¿no? Es muy importante entender si mi paciente lo va a usar de manera ocasional, si va a estar en un dispositivo digital, si va a estar en ambientes desafiantes, si va a estar, etcétera. Y también la edad y el problema visual va a depender de qué tipo de lente de contacto va a necesitar. Entonces, sí creo que es importante reforzar este tema de las tecnologías porque no es lo mismo adaptar un lente que nació el siglo pasado a un lente que está en este siglo de los diferentes laboratorios, ¿no? Lo decía hace rato Ricardo,
teníamos otros productos hace el siglo pasado o a inicio del siglo, que hoy en día tenemos nuevas tecnologías que superan y que te llevan a una mejor experiencia tanto visual, de comodidad y también de salud. Y además de todo, quizá considerar que hoy día tiene la posibilidad, de acuerdo a la revisión que haga con su especialista y el diagnóstico, quizá considerar la posibilidad de probar cómo le funcionaría experimentar este tipo de lentes de contacto con el seguimiento de su profesional de la visión, que puede decirle, mira, ven, quizá en ese momento o en una siguiente cita, y conseguir un lente con su graduación, un lente nuevo, estéril, que abra, que experimente cómo se ve, cómo se siente, y en conjunto con la evaluación del especialista, entonces validar que este es el que mejor cubre ya la necesidad. El resto es seguir algunas instrucciones sencillas de uso, pero si te das cuenta hay un seguimiento, no es solo compré unos lentes de contacto, estos los conseguí aquí, los conseguí allá y yo voy usando. O sea, como que no es que yo o las personas que esté usando el lente de contacto diga, ay, ahora quiero probar la otra marca, como voy a ver a qué sabe esta otra leche. Es que un profesionista debe decir, ¿quieres probar otro? Vamos a probar este, y debe haber un motivo. Sí, totalmente, que esté con base en algún cambio en su visión, las características de sus ojos, que pueda experimentar y decir, este es el que creemos que funciona y probamos. Pero una vez que se experimentó eso, seguir con ese protocolo. Porque si voy cambiando de acuerdo solo a tratar de probar, pues seguramente no puede quedar en nosotros como usuario. Es un dispositivo que tiene que ir recomendado por su especialista y partir con él. Ya el resto solo son los cuidados. Requiere de un especialista que esté guiando la adaptación, el cuidado. De hecho, el paciente debe tener un entrenamiento para la manipulación y cuidado del lente de contacto. Entonces es muy importante que siempre esté este intermediario del especialista para cualquier recomendación. Es decir, sí se vale que yo llegue y diga, no me está funcionando ese lente de contacto, siento estas limitantes, ¿qué más hay? Sí se vale eso, pero yo tengo que acudir al especialista que es el que me lo adaptó, porque él es el que me va a dar una mejor recomendación, a yo elegir así de, pues a ver que no, a ver cómo me va, porque hay mayor riesgo. Siempre es importante la guía del especialista. Muy bien. Bueno, ahorita mencionabas esto de que la manipulación y demás. También hay una pregunta que varias personas dejaron. Si cada uno pudiera dar un consejo diferente, sería genial. ¿Alguna recomendación para que al manipularlos no se les rompan? O al guardarlos o algo así. Porque si dicen, es que pues ya perdí dinero realmente porque se me rompió uno. O por ejemplo, cuando compran 2 cajitas, porque una es para cada ojo, pues ya se descompletó. O sea, siempre les va sobrando uno conforme van cambiando. Sí, pues yo la recomendación que indicaría es al abrir el lente, hemos visto, hay cierta referencia que puede ser más conveniente el abrir el lentecito y arrojarlo en la palma de su mano para sacar, en lugar de meter el dedo sobre ese, tanto al abrirlo como al sacarlo del estuche habitual si reemplaza, al meter ahí la uña puede tener algún tema. Arrojarlo acá, escurrir el lente y después colocarlo, definitivamente reduce esa tasa de riesgo de que pueda romper el lente. Ok. Iris, ¿tú qué les dirías? Mi principal recomendación, y va mucho como lo que dice Ricardo, es las uñas cortas. Esa es una de las causas principales porque a lo mejor puedes rasgar el lente. Uh-huh. Y si me permite también algo que es muy frecuente es cuando no se dan cuenta que está bien el lente de contacto dentro del mismo estuche, como que con la misma rosquita lo apachorran y lo rayan, ¿no? Perdón, y lo rompen de esa manera, pero de manera general no es tan fácil que se pueda romper un lente a menos que tengamos estos temas. ¿Algún otro consejo que se te ocurra? Yo empezaría yo le tengo que exigir a mi especialista que me enseñe los pasos. O sea, yo requiero de un entrenamiento, por lo menos 3 citas, en donde yo entienda correctamente cómo lo debo de sacar. O sea, lo que dice ahorita Ricardo e Iris es muy importante. La mejor forma de sacarlo desde el blister, porque hay gente que le entierra la uña o le entierra una pluma para sacar el lente de contacto. Cómo saco el lente de contacto, cómo me lo coloco y cómo me lo retiro. Eso es muy importante hacerlo bien, porque también yo al retirarlo lo puedo romper. Al insertarlo lo puedo romper, si no lo hidrato correctamente lo puedo romper. O sea, hay muchas maneras de romper el lente de contacto. Entonces, una es
cuidar y respetar ese entrenamiento que mi especialista seguramente me va a decir, te tengo que ver 2 o 3 veces para que esto lo puedas hacer muy bien. Y en esas 3, 4 ocasiones ya lo entreno. Y saber de antemano que si soy un usuario nuevo, voy a romper lentes, porque es normal, estoy aprendiendo. De hecho, es una indicación que yo le digo a mis pacientes, los primeros lentes los vas a romper, no te preocupes, pero ya por ahí del 3, 4 mes, seguramente lo vas a dominar muy bien. Pero de esto se trata, es un entrenamiento que con el paso del tiempo lo vas a poder dominar. Una pregunta también que dejaron, y la verdad a mí se me hizo pues interesante porque no es tan común que la hagan. La persona se ve como que es muy de tener su estuche limpio y decía que si es válido usar un desinfectante de nivel quirúrgico, así lo puso, incluso creo que la marca o nombre, algo como Surgeon o Surgian, algo así, para desinfectar el estuche. Allí que le comenta cada uno o sea, con qué sí, con qué no, y qué manera es la que ustedes recomendarían de, no, porque el estuche al final puede ser una cajita de cultivo de bacterias y hongos y todo lo demás. Bueno, yo. Adelante. Bueno, a mí me gustaría contestar esta pregunta porque, bueno, como bien escucharon, todos somos parte de laboratorios importantes a nivel internacional de lentes de contacto. Y específicamente, bueno, en México, Bausch & Lomb también una parte fuerte son las soluciones de lentes de contacto, ¿no? De hecho, seguramente se les va a hacer muy conocida la solución Renew, ¿no? Renew es una solución, digamos, que lleva mucho tiempo en el mercado. Entonces, hemos trabajado mucho en estos aspectos de las soluciones de lentes de contacto. Y parte fundamental, hay dos cosas bien importantes aquí. Cada cuánto se reemplaza el estuche y cómo limpiamos el estuche. Regularmente, por eso mucho de la mano con lo que comentas, es que realmente debemos seguir las instrucciones de nuestro optometrista. A las personas se les hace muy fácil limpiar el estuche con agua hervida, con un desinfectante, algo que cree que puede desinfectar su estuche. Además de que el estuche se reemplaza de manera mensual, independientemente de que lo limpies, el estuche se tiene que limpiar con la misma solución de lente de contacto. No hay manera. Todo lo que son el lente de contacto y todo lo que acompaña los accesorios del lente de contacto se limpian o se enjuagan o se desinfectan con solución de lente de contacto, porque la misma solución cumple una función de desinfectar y de igual manera va a desinfectar el estuche de lente de contacto. Entonces, buen comentario, la respuesta es no, se tiene que limpiar con solución de lente de contacto. Así como enjuagamos el lugar de agua, con chorro de solución de lente de contacto debemos limpiar ese estuche y reemplazarlo de manera mensual, aunque se vea limpio, de manera mensual tenemos que reemplazar este estuche. ¿De acuerdo todos? ¿Algo más? Sí, quizá alguna recomendación adicional, mientras después de lavarlo o el día a día que lo utilizó, dejarlo secando boca abajo, ¿no? Unos minutos en lo que termina de arreglarse o lo que sea, y después cerrarlo. Que no guarde humedad. Sí, o no dejarlo abierto con el recipiente, la cavidad hacia arriba, sino hacia abajo, que ambientalmente le reduce la adherencia o alguna contaminación ambiental. Sí. Pues, lo mismo, ¿verdad? Yo sumaría un par de cosas. Sé que esto de los temas de desinfectantes y de eso, pues a veces no alcanzamos a comprender por qué existen diferentes situaciones. Es muy importante recordar algo que decía Iris hace un momento. Una solución multipropósito tiene le llamamos biocompatibilidad. ¿Qué es esto? Que está diseñado para que se pueda usar en un lente de contacto que va al ojo. Otro tipo de desinfectantes son para otras situaciones que pueden dañar, ¿no? La superficie ocular le llamamos. Entonces sí es muy importante el cuidar, primero, qué voy a utilizar. Segundo, lo que decía Pintor, lavar el estuche. Tercero, adecuarte a la solución, porque existen soluciones grandes, chicas. Una solución de 350 mililitros está pensada para un mes. Entonces, si la solución ya trae el estuche, cuando cambies de lentes de contacto, cambias de estuche, cambias de solución. Hay unas más pequeñas para un reemplazo de 2 semanas, ¿no? Cambias todo. ¿Para qué? Para que sea un lente nuevo en estuche nuevo. Sé que tenemos una cultura de reutilizar cosas, pero la realidad es para que yo guardo estuches que no voy a utilizar, hay que utilizarlos, limpiarlos de la mejor manera y utilizar las soluciones que están diseñadas para esa parte del organismo, ¿no? Entonces dirías que más o menos el reemplazo de una solución, hablando de un tiempo máximo, sería de un mes. O sea, a partir de que la abrí, porque una cosa es la fecha de caducidad, que es para mientras está en el anaquel. Pero a partir de que la abrí y por primera vez saqué el primer chorrito para limpiar el lente de contacto, un mes para
lo que sobre... Digamos que la mejor recomendación es un mes, pero la solución una vez abierta se recomienda máximo 3 meses, no más de 3 meses. Pero en teoría, si tú lo lavaras de manera correcta tu lente de contacto, te debería Se durar un debería mes. acabar. Exacto, Correcto. se te debería de agotar en un mes. Si no se te agota en un mes, pues ve a ver a tu especialista, Que ¿no? no lo estás Seguramente. usando Sí, porque te dice, en todos los puntos le cuentas las importantes. gotas y eso no es correcto. Ok. Por último, ya nada más, pues tres preguntitas que son para todas las marcas de lentes de contacto. ¿Por qué cambiar? Porque todavía hay algunas personas aquí en México que van con un optometrista, van a alguna óptica y les adaptan lentes de contacto de los anuales. Y muchas personas siguen prefiriendo por sentir que salen más baratos. Pero ¿por qué cambiarlo? Porque a lo mejor el decir, me cuesta un poquito más, pero me conviene. Si alguien pudiera dar un motivo de por qué es mejor un lente que máximo dure un mes contra uno que dura un año y que pues si tienen la mala práctica de que aparte me dure otros 2 meses, ya fueron un año y cacho exactamente. Los laboratorios creo que se hacen los ensayos para tener una efectividad en garantizar la calidad, la estabilidad del polímero, el cómo se puede mantener, y parece razonable que se ha encontrado tanto la duración y la aceptación del usuario de un mes como un tiempo muy favorable, donde se va a mantener bien hidratado, donde no hay un nivel alto de incidencia de infecciones. Entonces es muy práctico, ¿no? Al mes pago la renta, la luz, reemplazo el lente. Es algo práctico y tengo la certeza de tener un lente que me va a garantizar comodidad y visión. Es algo así. En el pasado, o ya 40, 50 años atrás, existían lentes así, de forma anual, o a veces se extendía el tiempo, pero se asocian muchas infecciones. Entonces es evitar esto, es regresar Disminuir el riesgo a de una estas. infección en los ojos. Sí, totalmente. El cuidado para los pacientes así. Retomando lo que dice Ricardo, en realidad un lente de reemplazo mensual es mucho mejor en muchos aspectos, ¿no? Incluso unos que puedo nombrar muy rápido es incluso el material, ¿no? El material obviamente es un material, digamos, con más oxigenación. Los lentes de reemplazo mensual, que los anuales, son lentes más delgados. Al igual que cualquier otra cosa, aunque tengamos un buen mantenimiento en un lente anual, finalmente se va quedando pues sucio, digamos, o se le van acumulando ciertos depósitos. Tomando tu analogía de la ropa. De la ropa, ¿no? No lo quiero decir, pero tal vez así a lo mejor lo entendemos mejor. Entonces se va quedando sucio, se va perjudicando, como dice. Entonces, en realidad estrenar un lente es más grueso. Entonces, el utilizar un lente de reemplazo mensual son lentes más delgados. Por eso hablabas mucho del tiempo de vida de un lente. Ese lente de un mes yo no lo puedo usar un año, porque no va a tener las mismas características. Tiene una vida de un mes. Entonces, yo voy a estrenar todos los días un mes, todos los meses, un lente de contacto que va a estar limpio, ¿no? Totalmente, va a estar nuevo, va a ser mucho más delgado, va a ser mucho más cómodo. Las tecnologías de humectación del lente de contacto son mucho mayores en los lentes de contacto de reemplazo mensual. O sea, como dicen, ¿no? Por eso y muchas cosas más, un lente de reemplazo mensual es 1000 veces mejor que un lente de contacto de reemplazo anual, ¿no? ¿Algo más, Luis, o ya dijeron todo? Creo que México es un país en donde está muy posicionado el reemplazo mensual. Sin embargo, vale la pena como este análisis yo hablaba hace rato de la evaluación, ¿no? De cómo va avanzando esto, la adaptación de lentes de contacto, porque pues existen otras adaptaciones, otros reemplazos, decía Ricardo un principio, del desechable de un día, hay de 2 semanas, incluso hay de 1 semana, en donde podemos poner a algunos pacientes y los vamos acomodando de acuerdo a sus actividades. A nivel mundial hay un doctor que hace una estadística en donde está estudiando cómo son los reemplazos y él habla de que 1 de cada 3 adaptaciones es desechable de un día. Entonces creemos que en un futuro esto es lo que va a funcionar de mejor manera. Si yo hago una revisión de qué será mejor, un lente que cambio al año o el que cambio al mes, qué será mejor, el que cambio al mes o a la semana, qué será mejor, el que cambio a la semana o al día. Entonces, en el sentido estricto, considero que el lente de contacto desechable de un día es como la mejor opción en salud, en comodidad, en todo. Y lo decía hace rato Iris, un lente nuevo todos los días es increíble. Sin embargo, estamos en un país en donde está muy fuerte todavía el reemplazo mensual, que considero que es un reemplazo bastante saludable. Desgraciadamente, el no tener un seguimiento cercano, el no ir a ver a tu especialista, hace que digas, pues todavía no me molesta, lo voy a usar un día más y le vas sumando días y esto no es saludable. La intención de recomendar
un reemplazo es para que el lente nunca se sienta. Si el lente nunca se siente, está saludable. Si lo empiezas a sentir, ya no es saludable y vale la pena modificar un reemplazo o por lo menos cumplir con lo que te dice el especialista, ¿no? Mencionan mucho, por ejemplo, la parte del reemplazo diario. Yo creo, y esto es algo ya personal, que a muchas personas, hablando, o sea, considerando, como dices, que estamos en México, la parte del reemplazo diario tal vez económicamente no le es tan favorable todavía, porque siguen un poquito arriba del reemplazo mensual. Pero a quién sí le convendría mucho, si me puede decir igual cada quien un ejemplo de, es que a ti sí te conviene mucho. Por ejemplo, decías, en tu caso, porque te la pasas viajando y dices, eso me facilita, me compensa, no cargo soluciones, no gasto y demás. Pero alguien más que pudiéramos decir, híjole, es que tú sí o lo necesitas o te conviene mucho, aunque no sea obligado que lo cambies. Bueno, de primera instancia, por ejemplo, yo tengo un problema específico en los ojos en donde genero muchos desechos y yo no puedo utilizar lente de contacto más de 5 días porque empiezo con procesos inflamatorios, entonces esa es una condición específica mía. Pero creo que hay que considerar estos pacientes como, por ejemplo, yo pienso mucho en niños, pacientes jóvenes, adolescentes, que están iniciando y que pueden utilizar un lente de contacto y evitas ese riesgo de que no lo laven o se les olvide, que son muy cuidadosos, la realidad, pero es más práctico. Yo pienso mucho en el tema de practicidad en desechables de un día, entonces para mí un adolescente joven puede entrar en este rubro sin ningún problema. ¿Alguien que se te ocurra a ti, Iris? De igual manera, además del uso ocasional, Ajá. como para usarlo todo el tiempo, yo creo que la gente que quiere ser más práctica. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros muchas veces como profesionales? Y bueno, ustedes como pacientes seguramente no me van a dejar mentir, se duermen con los lentes de contacto, porque les da flojera quitar, hacer todo el protocolo de limpieza. Entonces aquella persona que solamente quiere llegar, es práctico dormir, se los quita, así casi se va a lavar los dientes, se los quita y los tira a la basura. Y no tiene que hacer todo el protocolo, que yo a veces como mujer lo relaciono mucho con desmaquillarse, que no lo tenemos que hacer, pero a veces llegas tan cansado que ya no te quieres desmaquillar. Entonces, definitivamente yo creo que hoy en día, por cuestión de recomendación, todos que andamos en la vida ajetreada de un lugar para otro, que somos muchos, ¿no? Entonces, por recomendación muchos, y bueno, ya prácticamente lo que tú dices, tal vez a lo mejor el costo difiere un poco, pero por practicidad, todos. Sí, o sea, sí. Le gastas un poquito más, pero estás ganando eso, practicidad. Y salud, ¿no? Para no dormirte con el lente. Pues solo haría la reflexión, primero son solo 2 ojos, son los únicos que tienes para la vida y pensar de ser posible qué es el mejor producto que puedo tener, si puedo acceder a él, pues es una muy buena opción desechable diario. Si esto impacta un poco la diferencia en costos o algo, puede tener alguna reflexión que haga, pues simplemente apegarse a que existen otras opciones. Mensual, conozco, es favorable, pero apegarse a ese tiempo de reemplazo, nada más. Y si no lo voy a reemplazar y eso, pues mejor mantenerse con su anteojo, algo así, porque sí tenemos que tener esos cuidados. Entonces es importante ese apego, esa recomendación para evitar las complicaciones. Okay. Y por último, bueno, algo que a mí me ha tocado ver y algunos pacientes pues me lo comentan y quisiera saber su punto de vista. Debemos vender, o sea, cuando yo le adapto los lentes de contacto a uno de mis pacientes, le entrego 1 o 2 cajitas, dependiendo del caso, selladas, cerradas completamente. Pero sí me han platicado algunas personas que dicen, no, es que en tal óptica nada más me venden un par. Y les enseño cómo es el blistercito suelto, porque yo originalmente pienso que les venden un par anual, que se entregan a veces en un frasquito o en el estuche o algo así. Pero no, me ha tocado que me dicen, no, es que me entregan así como el que está aquí adentro, pero 1 para cada ojo. Y ya ese pues hay quien sí dice que va cada mes, hay quien dice que va cada 3 meses o hasta 6. Pero ¿qué opinan o qué pueden platicar de esto? De que en lugar de que les entreguen la cajita entera, les van entregando de a par, de a par, de a par. Número 1, yo pensaría que no es tan práctico para los pacientes el acudir a los establecimientos, estar solicitando el lente, el que ocupen ese espacio que es para otra persona, y para el mismo especialista también creo que está perdiendo la oportunidad de atender y brindar sus servicios a otros. Eso es un tema que tal vez no lo veo tan práctico. El segundo, bueno, que hay un cierto riesgo, aunque entiendo el abrir la cajita,
se va perdiendo el control de dónde está, de qué cuidados se tienen con ella. Entonces no es una recomendación de los fabricantes, no es una autorización sanitaria el venderlos, el ofrecerlos de forma única o por pares, de forma individual, no lo es. Entonces, pues una buena práctica, simplemente apegarse a la presentación que vienen los lentes y cuidarlos en casa, en un lugar seco, en un lugar controlado de la temperatura, limpio, para garantizar la comodidad. Ok, de igual manera, al igual que Ricardo, opino que no es práctico, porque finalmente sí creo que ir cada 6 meses por nuestro tratamiento, que es como vienen los paquetes, ¿no? Un tratamiento, ya sea nos dan 2 cajitas para los 2 ojos, pues a veces como que nos cuesta trabajo regresar con el especialista, el doctor, regresar cada 6 meses, imagínense cada mes, ¿no? Es complicado. Yo creo que hay un riesgo de un sobreuso de lente de contacto si solamente lo tenemos de manera mensual, a que tengamos todo el tratamiento de 6 meses. Y al igual que Ricardo, de igual manera, pues los packs son de 6 lentes para el uso. De hecho, regularmente como especialista, pues damos o los 6 meses de tratamiento o el año de tratamiento, finalmente emparejando las cajas que vienen de 6. Yo solo agregaría, estoy de acuerdo en que no es algo práctico, que no sería como una buena recomendación, ya que a veces como paciente, cuando se te están acabando los lentes de contacto, tratas de estirar, voy mañana, voy pasado. Entonces sí es importante, nosotros como especialistas tratamos de decirle al paciente, siempre debes de tener lentes de contacto, es importante que tengas tu dotación, cuando no vengas cuando ya te quede el último par. Entonces de ahí la importancia de que existan dotaciones de presentaciones de 6 lentes, inclusive por ahí hay unas de 12 o de más cantidades, derivado a cómo lo vaya a usar mi paciente, porque es importante que él siempre tenga sus lentes de contacto y no tenga esa tentación. O sea, con eso nosotros ayudamos a que el paciente tenga una adaptación y una práctica más saludable. Otra vez yo refiriéndome a los temas de las buenas prácticas saludables, ¿no? Entonces no recomendamos esa práctica. Creemos que hay una razón del por qué tengan un empaque especial, etcétera, un cuidado de producto, un transporte de mercancía, etcétera. Y también el puro blister suelto pues tiene más riesgo a que se pueda perforar, a que se pueda levantar y se pierda el líquido de adentro, a que pueda sufrir una contaminación. Es que son varias recomendaciones. Al final, los mismos lentes en la cajita tienen fecha de fabricación, fecha de caducidad, los lotes, todos, hay muchos controles de calidad en estos. Entonces, a que puedan quizá revisar esa parte y garantizar el uso confortable, ¿no? Sí, una de las cosas también, por ejemplo, yo que le digo y creo que todos le comentamos al paciente, sobre todo cuando son ciertas graduaciones que a lo mejor no es tan fácil que las tengamos disponibles con nuestros distribuidores, o sea, casi mis pacientes me avisan un mes antes que se le va a acabar su dotación de lentes de contacto para poder, digamos, ya sea que venga revisión y teniéndola disponible. Entonces, como que esto se pierde cuando solamente los usamos por pares, ¿no? O individuales, que comprando el pack, ¿no? Okay. Entonces, como para asegurar que va a haber. Okay. Bien. Bueno, pues estas son las respuestas a las preguntas que estuvieron dejando. Si tienen alguna otra duda, pueden dejarla aquí en la parte de los comentarios. Con todo gusto las respondemos. Si por algo yo tuviera que consultar algo con alguno de ellos, tengo cómo contactarlos. Les pido la respuesta y con todo gusto por ahí la dejamos. Si tienes algún conocido que use lentes de contacto o esté pensando en empezar a usarlos, te invito a que le compartas este video. Simplemente mándalo por WhatsApp, una liga, y va a poder verlo. Seguramente va a tener estas dudas o alguna de ellas, y pues ya va a tener la respuesta directamente de quienes están involucrados en la educación hacia nosotros mismos, están dentro de las casas que fabrican los lentes de contacto, y creo que no hay nadie mejor que ellos para que puedan dar una respuesta totalmente objetiva y certera. Te invito a que te suscribas al canal y que pues sigas viendo los videos que vamos subiendo. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos.